Desde hacía años, mi vida había tomado rumbos inesperados. Tras el divorcio, creí haber dejado atrás todo aquello que me ataba a un pasado doloroso. Mi exesposa, Clara, y yo habíamos decidido seguir caminos separados, intentando reconstruirnos por nuestra cuenta. Yo me concentré en mi trabajo y en mis pequeños proyectos personales, tratando de olvidar las disputas y desencuentros que marcaron el final de nuestro matrimonio. Sin embargo, el destino siempre tiene formas curiosas de retomar temas inacabados. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta inesperada. Era de Clara, en la que me informaba que, debido a circunstancias imprevistas, ella y su nuevo novio, Sergio, necesitaban mi colaboración económica para hacerse cargo de los gastos de sus hijastros. Estos niños, fruto de una unión anterior de Clara, habían sido siempre un motivo de tensiones en nuestra relación, pero jamás imaginé que se convirtieran en el centro de una demanda de ayuda económica. La carta estaba escrita con un tono amable y suplicante, pero en cada línea se percibía una presión sutil, una exigencia encubierta que me hacía cuestionar si realmente se trataba de un pedido o de una maniobra para obligarme a asumir responsabilidades que, en mi opinión, ya habían quedado atrás con el divorcio. La confusión se mezclaba con la rabia. ¿Por qué yo debía involucrarme financieramente en un asunto que no me correspondía? ¿Acaso el amor que alguna vez sentí se transformaba ahora en una obligación perpetua? Esa mañana, mientras el sol apenas despuntaba, me senté frente a la ventana y repasé cada palabra de la carta, sintiendo como el eco del pasado comenzaba a resonar en mi interior. Las memorias de noches interminables, discusiones sin fin y promesas rotas se mezclaban con la incertidumbre del presente. No podía evitar preguntarme si, de alguna forma, Clara esperaba que, a pesar de nuestro adiós, yo siguiera siendo el sostén de una familia que ya no existía en su forma original. Y así, con el corazón encogido, comprendí que mi vida estaba a punto de tomar un giro inesperado, en el que los lazos de antaño volvían a imponer sus reglas. Después de aquella mañana llena de dudas, pasaron unos días en los que intenté concentrarme en mi trabajo y en mis proyectos personales, pero la carta de Clara seguía rondando mi mente. Una tarde, mientras me encontraba en la oficina, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Clara: necesitamos hablar. Es urgente. No tardé en contestar, y acordamos encontrarnos en un café cercano para discutir el asunto en persona. Cuando llegué, encontré a Clara sentada en una mesa junto a la ventana. A su lado, Sergio, un hombre de mirada segura y modales refinados, parecía muy cómodo en aquel ambiente. Clara me recibió con una sonrisa forzada, y entre palabras entrecortadas, comenzó a explicar la situación. Los hijastros, decía, se encontraban en una etapa complicada de su desarrollo, y los gastos escolares, médicos y de actividades extracurriculares se habían disparado en los últimos meses. No queremos que ellos sufran, aseguraba, y tú, que siempre has sido un hombre generoso, sabes lo importante que es brindarles estabilidad. A medida que Clara hablaba, mi mente se llenaba de recuerdos. No podía evitar sentir una punzada de resentimiento al pensar en aquellos años en los que creía haber dejado atrás todo aquello. Sergio intervino con voz calmada, explicando que él también había notado las dificultades y que, por su parte, estaba dispuesto a colaborar en la medida de lo posible, pero que necesitaban un compromiso de mi parte para equilibrar la situación. La propuesta, en apariencia razonable, escondía bajo la superficie una clara exigencia: yo debía convertirme en el sostén económico para un grupo de niños que no eran ni biológicos ni legalmente míos. Esa conversación se prolongó durante casi una hora. Mis argumentos, mis dudas y mi inconformidad se mezclaron con las explicaciones de Clara y Sergio, que parecían no comprender el alcance de lo que me solicitaban. La incomodidad se apoderó de mí cuando comprendí que, a pesar de nuestra separación, Clara pretendía que yo siguiera cumpliendo con un papel de figura paterna, o al menos financiero, en una familia que ya no me pertenecía. Al despedirme, sentí que la decisión estaba echada, y que el camino que se abría ante mí estaría lleno de conflictos y dilemas morales. Esa tarde, al regresar a casa, no pude dejar de preguntarme si realmente era justo cargar con el peso de responsabilidades que, en esencia, no eran mías. Los días siguientes estuvieron marcados por una constante introspección. Las exigencias de Clara y Sergio se transformaron en una sombra que parecía seguirme a cada paso. Me encontraba inmerso en un debate interno, donde la lealtad, el cariño pasado y el resentimiento se batían en una lucha sin cuartel. ¿Debía aceptar ayudar económicamente a unos niños que, aunque amados por Clara, no formaban parte de mi realidad? ¿O era, acaso, una forma de expiación por un pasado que ya había quedado en el olvido? Cada vez que recibía un mensaje o una llamada de ellos, una sensación de culpabilidad y molestia se apoderaba de mí. Clara insistía en que todo lo que yo había dado en la relación debía continuar de alguna forma, mientras que Sergio se mostraba más pragmático, resaltando que la situación era un asunto de responsabilidad compartida. Pero para mí, era como si trataran de reactivar un compromiso que había sido parte del pasado, un compromiso que ya no me correspondía.
Recuerdo que una noche, tras una larga jornada de trabajo, recibí un mensaje de voz en el que Clara explicaba con tono apremiante que sin mi ayuda, los niños no podrían continuar con sus estudios. La voz temblorosa y casi suplicante no lograba disipar el malestar que sentía. Decidí entonces buscar consejo en amigos y familiares. Las opiniones se dividían, algunos me decían que, por el bien de la armonía y por el cariño que una vez nos unió, debía considerar colaborar, otros, sin embargo, sostenían que yo tenía el derecho de poner límites y de no ser forzado a asumir responsabilidades que no correspondían. Esa dualidad en las opiniones me sumió en un mar de incertidumbre. ¿Era acaso un deber moral el de ayudar a quienes, a pesar de no ser parte de mi núcleo familiar, merecían mi apoyo? ¿O se trataba de una imposición que, de aceptarla, me anclaría a un pasado del que intentaba liberarme? Esa lucha interna se hizo más aguda con el paso del tiempo, y cada encuentro con Clara y Sergio se convertía en una confrontación silenciosa. Me di cuenta de que, aunque el amor y la nostalgia pueden ser poderosos, también pueden convertirse en cadenas que impiden seguir adelante. Esa sombra de la obligación se extendía a cada rincón de mi existencia, amenazando con reabrir viejas heridas y recordarme que, a veces, el pasado no permite descansar en paz. Decidí que necesitaba respuestas y, sobre todo, un plan para salir de aquella encrucijada. Comencé a revisar viejos documentos, recuerdos y correspondencias que había compartido con Clara, intentando encontrar alguna pista que justificara la petición actual. Me di cuenta de que, en muchos momentos, ella había insinuado que, a pesar de la separación, mis aportes habían sido fundamentales para el bienestar de los niños. Esos recuerdos, ahora revividos, me hicieron cuestionar la naturaleza de mis responsabilidades. ¿Había aceptado, en silencio, ser una figura paterna para ellos? ¿O se trataba únicamente de una estrategia para mantenerme vinculado a su mundo? Mientras tanto, las reuniones con Clara se volvieron más frecuentes. En cada encuentro, su tono variaba entre lo maternal y lo imperativo. En una ocasión, me invitó a un almuerzo familiar en el que los niños reían y jugaban, y parecía haber una atmósfera de falsa normalidad. Sin embargo, entre risas forzadas y miradas esquivas, noté que se respiraba una tensión latente, una dependencia emocional y económica que pretendía justificar su exigencia. Sergio, siempre al lado de Clara, se mostraba como el mediador frío y calculador, recordándome en repetidas ocasiones que la familia es lo primero y que mi contribución era esencial para mantener la estabilidad. La presión se volvió insoportable cuando recibí una llamada urgente mientras regresaba a casa una tarde lluviosa. Clara, con la voz quebrada, me contó que uno de los niños había tenido un accidente menor y que los gastos médicos superaban cualquier previsión. En ese momento, la lástima y la obligación se mezclaron en un torbellino de emociones. Me vi enfrentado a la disyuntiva de si debía ceder a la petición para aliviar el sufrimiento de un niño, o si era el momento de poner límites y retomar el control de mi vida. Esa noche, en medio de la tormenta, me senté frente al espejo y me pregunté, ¿cuál es el precio de la lealtad? ¿Vale la pena sacrificar mi tranquilidad y mi futuro por una deuda emocional que, en el fondo, parecía más un reclamo de control que una muestra genuina de necesidad? Las respuestas no eran fáciles de encontrar, y la incertidumbre me invadía con cada latido. Comprendí que debía tomar una decisión, y que el camino a seguir implicaría enfrentamientos difíciles y dolorosos cambios en mi forma de ver el amor, la familia y la responsabilidad. A medida que la presión aumentaba, empecé a notar pequeños detalles que revelaban una realidad oculta. Durante una de las reuniones familiares, mientras los niños jugaban en el jardín, Clara dejó escapar comentarios que parecían disimular algo más profundo. Mencionó, en tono casi conspirador, que si tan solo supieras lo difícil que es sostener a esta familia sin un verdadero apoyo, entenderías mis decisiones. Esas palabras, cargadas de resignación y reproche, me hicieron pensar que quizás había algo que no conocía, una verdad enterrada que justificaba, de alguna manera, la petición. Decidí enfrentar a Clara en una conversación franca y directa. La invité a dar un paseo por el parque, y en la tranquilidad del ambiente, le pregunté sobre su verdadera situación. Con lágrimas en los ojos, ella confesó que, tras el divorcio, había tenido dificultades para mantener a los niños. Los gastos se acumulaban, y sin un ingreso estable, había tenido que recurrir a préstamos y apoyos externos. «Nunca quise que tú pagaras por nosotros», dijo con voz entrecortada, pero la situación se salió de control. Sus palabras despertaron en mí una mezcla de compasión y enfado. Por un lado, entendía el sufrimiento y la precariedad en la que se había sumido, por otro, me dolía sentir que mi generosidad estaba siendo manipulada para mantenerme atado a un pasado del que yo deseaba liberarme. En medio de esa conversación, Sergio intervino, haciendo notar que la unidad familiar requería sacrificios y que, a veces, el amor implicaba responsabilidades económicas inevitables. Sus palabras, calculadas y sin empatía, reforzaban la sensación de que yo estaba siendo colocado en el centro de una disputa que no había elegido. Esa tarde, al despedirnos, me sentí más confundido que nunca. Las revelaciones de Clara,
aunque sinceras, no borraban la realidad de que su petición me convertía en el pilar de un sistema insostenible. Mi mente giraba en torno a la lealtad, el deber y el precio que estaba dispuesto a pagar por mantener una relación que, en esencia, ya había muerto. La confrontación había dejado cicatrices, y el conflicto interno se intensificaba con cada nueva revelación. Mientras luchaba con mis propias emociones, empecé a prestar mayor atención a Sergio, el novio de Clara. A primera vista, parecía un hombre encantador, con un porte impecable y una voz seductora, pero poco a poco emergían matices que revelaban un carácter distante y calculador. Durante una cena en la que se reunieron varios conocidos, noté cómo Sergio dirigía la conversación hacia temas de dinero y negocios, insinuando que la unidad familiar no solo era un asunto de amor, sino de inversiones y beneficios a largo plazo. En una ocasión, mientras Clara atendía a uno de los niños, logré conversar a solas con él. Con tono frío, Sergio me preguntó si creía que mi ayuda económica era un mero acto de generosidad o si, de alguna manera, yo debía considerar la situación como una inversión en un futuro compartido. Todo en la vida tiene un precio, afirmó, sin dejar entrever remordimientos, y a veces, el costo de la unidad se mide en sacrificios. Esas palabras resonaron en mi mente como un presagio. Me di cuenta de que, tras la fachada de preocupación maternal y familiar, Sergio tenía un interés propio que iba más allá de la estabilidad de los niños. Su mirada fija y sus palabras ensayadas sugerían que él buscaba consolidar su poder y su influencia, utilizando la supuesta deuda de Clara como una herramienta para manipular la situación. Conforme pasaban los días, observé cómo Sergio se encargaba de gestionar las finanzas familiares de forma cada vez más autoritaria, casi sin consultar a Clara. Empezaron a surgir rumores en nuestro círculo cercano, historias de inversiones dudosas, decisiones apresuradas y un manejo del dinero que no terminaba de convencer a nadie. Yo me encontraba en el centro de ese torbellino, sintiendo que cada decisión que tomaba estaba siendo evaluada y utilizada como moneda de cambio. La imagen de Sergio se fue transformando, dejando de ser la del novio ideal y convirtiéndose en la de un estratega despiadado. Esa revelación me obligó a replantearme mi posición, a preguntarme si, al ayudar, no estaba facilitando que alguien más se beneficiara a mi costa, utilizando mi compromiso para fines que yo jamás había consentido. La tensión llegó a un punto crítico. Las llamadas, los mensajes y las reuniones se volvieron recurrentes, y mi vida empezó a girar en torno a un dilema moral que me consumía día a día. Me encontraba en una encrucijada, en la que debía elegir entre seguir asumiendo responsabilidades que ya no sentía justas o enfrentar a Clara y Sergio, rompiendo los lazos que, aunque rotos, seguían imponiendo su peso en mi existencia. Esa noche, sin poder dormir, me sumergí en largas horas de reflexión. Los recuerdos de nuestro pasado, de lo que una vez fue un amor sincero, se mezclaban con el resentimiento y la frustración. Me preguntaba si la lealtad a lo que fue, o el miedo a herir a aquellos que aún mostraban debilidad, valían el precio de sacrificar mi futuro. Decidí buscar el consejo de un viejo amigo, alguien que conocía mi historia y que siempre me había ofrecido una perspectiva honesta. Durante una larga conversación en un bar poco iluminado, me dijo, a veces, mantener el pasado vivo solo te encadena a lo que ya no existe. No tienes la obligación de pagar deudas que no contrataste. Esas palabras me golpearon con fuerza. Comprendí que, para seguir adelante, debía aprender a decir no, a trazar límites que me permitieran recuperar mi autonomía. Sin embargo, el miedo a la confrontación me paralizaba. ¿Cómo enfrentaría a Clara, a quien en su momento amé, y a Sergio, cuyo encanto se había convertido en una sombra amenazante? La respuesta no era sencilla, y cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. Sentí que mi vida estaba a punto de transformarse en una batalla sin cuartel, donde el precio de la libertad se medía en lágrimas, discusiones y, quizás, en el sacrificio de una parte de mi propio ser. Esa noche, mientras la ciudad dormía en silencio, me prometí a mí mismo que, pase lo que pase, no permitiría que nadie dictara el rumbo de mi destino. La encrucijada se había abierto ante mí, y la decisión que tomara definiría no solo mi futuro, sino también la forma en que vería el amor, la lealtad y el verdadero significado de la responsabilidad. El amanecer trajo consigo la determinación de enfrentar lo inevitable. Decidí que ya no podía postergar una conversación que había estado gestándose durante meses. Organicé una reunión en un lugar neutral, invitando a Clara y a Sergio para hablar sobre el futuro y los límites de mi compromiso. La tensión en el ambiente era palpable desde el primer instante en que nos encontramos. Sentados alrededor de una mesa, con el peso de nuestras emociones a flor de piel, inicié la conversación diciendo que había llegado el momento de establecer fronteras claras. Clara, visiblemente nerviosa, trató de argumentar que su petición se basaba en la necesidad real de los niños, en la incertidumbre de su situación económica, y en la promesa de que mi apoyo sería temporal. Sergio, por su parte, intervino de manera fría, recordando que en la vida nada es gratuito y que, en ocasiones, el sacrificio era la única forma de mantener la unidad familiar. Pero yo, con voz firme, les dejé claro que no podía seguir siendo el sostén económico de una situación que había quedado en el pasado.
Expuse mis razones, mis miedos y mi deseo de construir un futuro sin ataduras que me hicieran revivir un dolor ya cicatrizado. La conversación se tornó acalorada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara, mientras Sergio alzaba la voz para tratar de imponer su punto de vista. En medio del caos verbal, sentí que, por fin, estaba reclamando lo que me correspondía, mi libertad y mi derecho a decidir sobre mi propia vida. La confrontación, lejos de resolver de inmediato el conflicto, dejó evidentes las heridas y resentimientos acumulados a lo largo de los años. Sin embargo, en ese intercambio sincero, se abrió una posibilidad de cambio. Clara admitió que, tal vez, había depositado en mí una esperanza de redención que nunca fue mía por derecho, y Sergio, con una mirada ambivalente, se retiró en silencio, dejando entrever que sus verdaderas intenciones iban más allá de lo que había declarado. Salí de aquella reunión sintiéndome liberado, pero también consciente de que el camino hacia la reconciliación con mi propio destino apenas comenzaba. Había tomado una decisión crucial, y ahora el reto era enfrentar las consecuencias, tanto en el ámbito emocional como en el económico. Esa mañana, el sol parecía brillar con una luz distinta, como si la vida me ofreciera una segunda oportunidad para reconstruirme a mi manera. Tras la confrontación, los días siguientes se convirtieron en un proceso de introspección y reajuste. La tensión de los encuentros previos comenzaba a disiparse, dando paso a un silencio que, aunque incómodo, me permitía reflexionar sobre lo ocurrido. Empecé a reordenar mis finanzas y a planificar mi futuro sin la carga de obligaciones que no había asumido voluntariamente. La liberación, sin embargo, no fue inmediata, los recuerdos y las emociones mezcladas seguían merodeando en mi mente, recordándome que, a veces, la valentía se mide en pequeños pasos hacia la independencia. En reuniones con amigos y en largas caminatas por la ciudad, empecé a reconstruir mi identidad, separándola de aquella imagen de hombre responsable de un pasado ajeno. Poco a poco, comprendí que cuidar de mí mismo no era un acto egoísta, sino una necesidad para poder, en algún momento, ofrecer ayuda de manera genuina a quienes lo pidieran por amor y no por obligación. Durante este proceso, recibí cartas y mensajes de personas que, aunque entendían mi situación, me animaban a no cerrar la puerta a la empatía. Sin embargo, yo había aprendido que establecer límites era esencial para evitar que la sombra de viejas deudas emocionales siguiera dictando mi destino. Una tarde, mientras revisaba antiguos álbumes de fotos, recordé momentos felices que viví antes del conflicto. Aquella nostalgia, aunque agridulce, me inspiró a retomar proyectos que siempre había postergado. Empecé a escribir, a pintar, y a soñar con un futuro en el que mi historia no se definiera por lo que otros esperaban de mí, sino por mis propias aspiraciones. Esa reconstrucción personal se convirtió en un renacimiento silencioso, una reafirmación de que, a pesar de los sacrificios y las imposiciones, yo era dueño de mi vida y de mi destino. Y en esa convicción, encontré la fuerza para seguir adelante, sin mirar atrás, con la certeza de que cada paso dado era una victoria sobre las sombras del pasado. Con el paso del tiempo, las heridas se fueron cicatrizando, y la carga emocional se volvió más liviana. Clara y Sergio, aunque seguían presentes en mi vida en algunos aspectos, quedaron relegados a un papel secundario. Yo, por mi parte, había aprendido a trazar límites claros y a priorizar mi bienestar. El proceso no fue fácil, pero cada decisión tomada me acercaba a un nuevo comienzo, donde mi identidad ya no se definía por deudas emocionales o imposiciones ajenas. Un día, mientras caminaba por un parque soleado, me di cuenta de que la vida me ofrecía la posibilidad de escribir nuevos capítulos, sin estar encadenado a promesas incumplidas ni a expectativas de otros. La experiencia vivida me enseñó que el verdadero valor reside en la libertad de decidir y en la valentía de dejar atrás aquello que ya no aporta luz a nuestro camino. Con cada paso, sentía que recuperaba un poco más de mí mismo, y que el futuro se abría con infinitas posibilidades. En una conversación casual con un viejo amigo, compartí lo que había aprendido. No se trata de no ayudar a los demás, sino de saber cuándo decir basta y cuidar de uno mismo. Esas palabras resonaron en mi interior, recordándome que, aunque el amor y la lealtad son virtudes nobles, también es necesario proteger nuestro propio bienestar. La decisión de no hacerme cargo económicamente de una situación que no me correspondía había sido dura, pero esencial para recuperar el control de mi destino. Con el corazón aliviado y una mirada decidida hacia el futuro, comprendí que cada final es, en realidad, el inicio de un nuevo camino. La experiencia me dejó cicatrices, sí, pero también la certeza de que, en la lucha por la libertad, a veces es necesario romper con el pasado para poder renacer. Y así, con la esperanza de un nuevo comienzo, seguí adelante, sabiendo que el valor de vivir auténticamente reside en la capacidad de decir no cuando es preciso y en la determinación de forjar nuestro propio destino.